Dicen que hay lugares que se olvidan, y hay secretos que, aunque los entierres con toda tu fuerza, terminan respirando bajo la tierra. Iván tenía 11 años y ya había aprendido una verdad cruel. Cuando nadie te quiere, la vida te obliga a volverte rápido, silencioso y listo para correr. Esa noche, el orfanato del Buen Pastor olía a cloro barato y a miedo viejo. Iván no dormía. Escuchó una frase detrás de una pared, una frase que le congeló la sangre. Mañana al amanecer, buen precio. No hablaban de una adopción, hablaban de él. Y en ese instante, el mundo se le redujo a dos opciones: quedarse y desaparecer, o huir y sobrevivir. Se levantó descalzo, con el corazón golpeándole la garganta, y se deslizó por el patio como una sombra. Había observado todo durante meses: los guardias, los horarios, el camión de suministros y la tabla floja en la cerca trasera. No era valentía, era desesperación organizada. Cuando por fin salió, la libertad no olía a victoria. Olía a tierra húmeda y a soledad, sin dinero, sin familia, sin un plan. Iván eligió el único lugar donde nadie iría a buscarlo: un pueblo fantasma en la montaña, Real de Cobre. Un sitio del que todos decían lo mismo: si entras te pierdes. Pero lo que Iván no sabía es que en ese pueblo no lo esperaba solo el silencio, lo esperaba una camioneta enterrada, una foto antigua, una carta desesperada y un cuaderno que podía derrumbar a un hombre poderoso o condenar a Iván para siempre. Quédate, porque lo que encontró bajo la tierra no era un tesoro, era una verdad peligrosa. Pasted. Antes de seguir, dime algo rápido. ¿Desde qué ciudad del mundo me estás viendo ahora mismo? Me encanta leerlos en los comentarios y saber hasta dónde llega esta historia. Y si te gustan relatos intensos, con giros, misterio y un final que te deja pensando, suscríbete y activa la campanita, porque aquí contamos historias que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el último segundo. Hoy vas a acompañar a Iván, un niño que escapó de un lugar donde la injusticia se disfrazaba de caridad y que terminó refugiándose en un pueblo fantasma. Pero ese escondite perfecto se convierte en una trampa cuando descubre un secreto enterrado, un registro de una mina, una veta perdida y un nombre que muchos prefieren no pronunciar. Esta es una historia sobre miedo, sí, pero también sobre coraje, sobre cómo la verdad puede estar enterrada 40 años y aún así encontrar la manera de salir a la luz, incluso si necesita las manos de un niño para hacerlo. Ahora sí, respira hondo, porque cuando Iván entra a Real de Cobre, nada vuelve a ser igual. Miren ustedes, hay historias que empiezan con un sol radiante y un pájaro cantando. Esta no. Esta historia, les digo de una vez, empieza con el hedor a lejía barata y el frío que se te mete hasta los huesos, aunque estemos en el trópico. Iván no sabía lo que era el cariño. A sus 11 años, lo único que conocía era el orfanato del Buen Pastor, que de buen pastor no tenía nada, sino más bien de madriguera de lobos. No era un niño grande, era más bien flacucho, con unos ojos oscuros que parecían haber visto la guerra, aunque solo hubieran visto las paredes grises y la cara de vinagre del director Morales. El director Morales era un hombre ancho, con una barba rala y unas manos que siempre parecían listas para dar un golpe o para guardar algo en sus bolsillos. Él era la ley en ese lugar. La comida era escasa, las sábanas eran más delgadas que un papel de arroz, y el trabajo desde que salía el sol era pesado y sin descanso. Los niños mayores cosechaban, o limpiaban, o cargaban cosas pesadas, y si protestabas, la cosa se ponía fea. Pero miren, Iván no era tonto. El hambre agudiza el ingenio, y el miedo la observación. Iván llevaba meses, quizás un año entero, observando la única cosa que mantenía a flote al Buen Pastor: la corrupción. Morales no era un benefactor. Era un traficante, moviendo mercancía, a veces legal, a veces no tanto, usando el orfanato como fachada. La rutina era sagrada. Los martes, antes de que cantara el gallo, llegaba el camión de suministros, un viejo pick-up destartalado que hacía más ruido que una orquesta desafinada. Y justo en ese momento,
La atención de los dos únicos guardias, el gordo y el tuerto, se desviaba por completo hacia el inventario. Esa noche de martes, el aire estaba pesado y olía a tierra mojada. Iván estaba acostado en su catre, que crujía como un barco viejo. No podía dormir. Había escuchado a Morales hablar por teléfono la noche anterior, en voz baja, pero lo suficientemente cerca de la rendija de ventilación para que Iván pudiera captar algunas palabras. El chico tiene fuerza. Lo llevamos mañana al amanecer. Buen precio. No se preocupe. Iván sabía que el chico era él. No lo iban a adoptar, lo iban a vender. Se levantó sin hacer ruido. Sus pies descalzos tocaron el piso frío de cemento. Se puso la ropa más vieja que tenía, esa que no valía nada, y se deslizó hacia la puerta. Llevaba dos cosas, un pedazo de pan duro que había guardado de la cena y un pequeño cuchillo de cocina sin punta que había encontrado tirado detrás de la bodega. El corazón le latía en la garganta como un pájaro enjaulado. Tenía que moverse rápido. Salió al patio principal. La luna estaba casi llena, iluminando el patio de una luz plateada y traicionera. Tenía que llegar a la cerca trasera, cerca de los corrales de las cabras. Se pegó a la sombra de la pared, sintiendo el raspado de la cal en su mejilla. Escuchó un ronquido profundo que venía de la caseta de vigilancia. El gordo estaba dormido. Avanzó metro a metro. Cuando pasó junto a la cocina, el olor a aceite rancio le revolvió el estómago, recordándole la miseria que dejaba atrás. Llegó a la cerca. No era una cerca alta, pero estaba reforzada con alambre de púas en la parte superior. Pero miren ustedes, el truco no era saltar, sino deslizarse. Hace meses, Iván había notado que una de las tablas inferiores, justo donde la tierra se había erosionado por la lluvia, estaba floja. Se arrodilló. La tierra estaba blanda. Con el mango del cuchillo, empezó a cavar suavemente alrededor de la base de la tabla. El sudor le corría por la frente. Cada sonido, el crujido de una hoja seca, el balido lejano de una cabra, le parecían un grito. Finalmente, la tabla cedió. No la quitó del todo, solo la movió lo suficiente para crear un hueco estrecho. Se echó al suelo, plano, y empezó a arrastrarse como una culebra. El alambre de púas rozó su espalda, pero estaba tan concentrado en no hacer ruido que el dolor pasó a segundo plano. 1, 2, 3. Estaba fuera. Se levantó de golpe, sin aliento, y empezó a correr. Corrió sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Cruzó el campo de maíz seco que limitaba con la propiedad del orfanato y se internó en la oscuridad del camino vecinal, que era apenas una trocha de tierra. No paró hasta que las luces débiles del Buen Pastor desaparecieron detrás de una colina. Cuando por fin se detuvo, se apoyó en un árbol de mango, jadeando. La libertad olía a tierra y a rocío, pero también olía a soledad y a peligro. Iván era libre, sí, pero en medio de la nada, sin dinero, sin familia y sin un plan más allá de no volver. Se sentó al pie del árbol y mordió el pan duro. Era la cosa más deliciosa que había comido en semanas, no por el sabor, sino porque era suyo y no se lo había ganado con un latigazo. A la mañana siguiente, el sol lo despertó con un calor brutal. Tuvo que caminar. El camino era de tierra y piedra, polvoriento y castigador. Sabía que Morales enviaría gente a buscarlo, si no por cariño, por el dinero que había perdido. Tenía que desaparecer. Caminó todo el día, escondiéndose cada vez que escuchaba el motor de un vehículo. Bebía de los arroyos pequeños y comía frutas silvestres que reconocía. Al caer la tarde, llegó a un pequeño caserío al borde de la carretera principal. Era un lugar de paso, con una tienda de abarrotes que también servía de cantina. Se quedó escondido detrás de unos sacos de grano, escuchando las conversaciones de los camioneros. Y fue ahí, en medio del bullicio de las cervezas y las quejas sobre el mal estado de las carreteras, que escuchó la palabra mágica, Real de Cobre. Un camionero gordo con una camisa sudada le estaba contando a otro: «No, compadre, yo por allá no voy ni a que me paguen el doble. Ese pueblo está maldito». «¿Real de Cobre? ¿El pueblo fantasma?», preguntó el otro. «Ese mismo. La mina se cerró hace 40 años y la gente se fue de la noche a la mañana. Dicen que no quedó ni el polvo. Es más, dicen que si entras te pierdes,
que los caminos se borran. Iván se quedó quieto, sintiendo un escalofrío que no era de frío. Un lugar donde nadie va, un lugar donde los caminos se borran, un pueblo fantasma. Para un niño que necesita desaparecer, eso no era una maldición, era una promesa. «¿Real de cobre?», preguntó con cautela a un anciano que vendía mangos en la esquina. El anciano lo miró con ojos cansados. «¿Real de cobre? ¿Para qué querría un muchacho ir a ese cementerio de piedra? Está a 3 días a pie por el sendero viejo, subiendo la montaña. Es duro. La gente de ahí desapareció, hijo. Se esfumaron. Un día estaban, al otro no». El anciano le contó la leyenda, la historia que se repetía en la región. Real de Cobre fue una mina próspera a mediados del siglo pasado. La plata, el cobre, el oro, salían a chorros. La gente vivía bien, pero luego de pronto la mina se agotó, o como decían los más supersticiosos, la tierra se enojó. Hubo un colapso. No fue un terremoto, sino algo más lento, más siniestro. La gente se fue en masa, dejando todo atrás. Iván no le prestó atención a las supersticiones, solo a la logística. Si el pueblo había sido abandonado hace 40 años, era el escondite perfecto. Estaba lo suficientemente lejos de la carretera principal para que Morales no lo buscara allí. Tomó la decisión esa misma noche. Al amanecer, dejó el caserío y tomó el sendero que el anciano le había indicado. Era un camino empinado que serpenteaba a través de colinas secas y cubiertas de cactus. El viaje fue una tortura silenciosa. El sol de la mañana se convirtió en un horno al mediodía. Sus pies, acostumbrados al cemento liso del orfanato, se llenaron de ampollas. El pan se acabó al segundo día. Tuvo que aprender a sobrevivir de verdad. Cazó conejos pequeños con trampas improvisadas, bebió agua de la condensación de las hojas grandes y durmió bajo la protección de las rocas para evitar a los animales nocturnos. Mientras subía, el paisaje cambió. Los cactus dieron paso a pinos raquíticos. El aire se hizo más fresco, pero también más denso con la niebla que bajaba de la sierra. Al final del tercer día estaba exhausto. Se sentó bajo un árbol, mirando el horizonte. Estaba a punto de rendirse, de pensar que el anciano le había mentido, que Real de Cobre no existía, cuando de repente la niebla se abrió como una cortina. Y ahí estaba, colgado en la ladera de la montaña, como un esqueleto blanqueado por el tiempo, se alzaba Real de Cobre. No era un pueblo fantasma como los de las películas, donde todo estaba derrumbado. Era un pueblo congelado. Se veían las estructuras de adobe y piedra, muchas aún con techos, las ventanas vacías como ojos ciegos. Se podía distinguir la plaza central, la iglesia con su campanario roto, y las casas de los mineros alineadas en las colinas. El silencio era abrumador. No había el sonido de un motor, ni el ladrido de un perro, ni siquiera el canto de un pájaro. Solo el viento silbando a través de las calles vacías. Iván sintió una mezcla extraña de miedo y alivio. Había llegado a su refugio, un lugar tan olvidado que ni siquiera el director Morales se molestaría en buscarlo. Bajó la pendiente con más cuidado ahora. El suelo era inestable, lleno de grava y piedras sueltas. Cuando pisó lo que fue la entrada del pueblo, sintió que cruzaba una barrera invisible. Las primeras casas eran solo ruinas, con los techos caídos y las paredes cubiertas de musgo seco. Pero a medida que se acercaba al centro, las estructuras estaban sorprendentemente intactas. Era como si la gente se hubiera ido, sí, pero no la tierra. Entró a la plaza. En el centro había una fuente de piedra seca cubierta de polvo. Las puertas de la iglesia estaban abiertas, revelando un interior oscuro y despojado. Iván eligió una casa que parecía ser la más fuerte. Estaba en una esquina, con una gruesa pared de adobe y un techo de tejas que milagrosamente parecía no tener goteras. Empujó la puerta de madera, que gimió en protesta. El interior olía a humedad, a polvo viejo y a tiempo estancado. Había una mesa de madera maciza, cubierta con una capa gruesa de tierra. En una esquina, un catre oxidado. Esta sería su base. Aquí estaría seguro. Pasó las siguientes horas limpiando, barriendo el polvo con una rama de pino y acomodando el catre. Al caer la noche, encendió una pequeña fogata improvisada en el centro de la habitación, usando madera que recogió de otras casas derrumbadas.
La luz y el calor eran un consuelo. A la mañana siguiente, con el estómago vacío, Iván decidió explorar el pueblo en busca de algo útil. No buscaba tesoros, buscaba comida, agua o herramientas. Caminó por las calles que estaban llenas de maleza que crecía entre las grietas del pavimento. Lo que más le impresionó fue la sensación de prisa. En algunas casas había platos sucios en la mesa, ropa doblada a medio terminar, juguetes tirados. No fue un abandono planeado, fue una huida. Llegó a lo que debió ser el barrio más próspero, cerca de la entrada de la mina principal. Las casas aquí eran más grandes, hechas de piedra pulida. En una de esas casas, la puerta estaba caída, colgando de una bisagra. Iván se asomó. Esta casa era diferente. Estaba casi vacía, pero en el patio trasero algo llamó su atención. Era una acumulación extraña de tierra y piedras. No era un derrumbe natural. Parecía un montículo, como si alguien hubiera estado cavando, o más bien, cubriendo algo. Iván se acercó con cautela. El montículo tenía forma de algo grande y rectangular. La tierra encima estaba compactada, pero las lluvias recientes habían expuesto una esquina. Se arrodilló y empezó a raspar la tierra con sus manos. La tierra se desprendía fácilmente, y entonces sus dedos tropezaron con algo duro, liso y frío. No era piedra, era metal. Siguió excavando, emocionado por la posibilidad de haber encontrado alguna herramienta o quizás un cofre olvidado. Quitó más y más tierra, y pronto la forma se hizo inconfundible. No era un cofre, era la esquina de un vehículo, una camioneta. Iván aceleró el paso. Usó el cuchillo sin punta para romper la tierra más dura. Tuvieron que pasar varias horas, bajo el sol implacable de la mañana, antes de que pudiera desenterrar lo suficiente para ver de qué se trataba. Lo que encontró no era un esqueleto oxidado. Era una camioneta pick-up antigua, de esas de los años 50 o 60, con guardabarros redondeados y una parrilla cromada gruesa. Lo increíble no era el modelo, sino el estado de conservación. Estaba enterrada casi por completo, pero la parte que Iván había expuesto, el capó y la cabina, estaba casi perfecta. El color, un verde botella oscuro, todavía brillaba débilmente bajo la capa de polvo. Era como si alguien la hubiera enterrado a propósito. Y rápido. ¿Por qué enterrar un vehículo tan perfectamente? Iván rodeó el montículo, buscando la puerta. La cabina estaba orientada hacia un muro de piedra alto, casi pegada. Tuvo que cavar a lo largo del costado para poder acceder a la puerta del conductor. Finalmente, con un esfuerzo tremendo, logró despejar la puerta. Tiró de la manija de metal. Estaba dura, sellada por décadas de presión de la tierra. Se colgó de ella con todo su peso. Con un chirrido lento y doloroso, la puerta cedió y se abrió. Un olor rancio a cuero viejo y gasolina estancada salió de la cabina. Iván se cubrió la nariz con el brazo, dudando. El interior estaba oscuro. Se armó de valor. Este pueblo fantasma le había dado un escondite. Quizás ahora le daba un tesoro, o al menos algo de valor para comerciar. Se subió al estribo y se asomó al interior. La cabina era espaciosa. El asiento era de cuero marrón, agrietado por el tiempo. En el piso había un poco de barro seco, pero en general estaba limpio. Iván revisó la guantera. Estaba cerrada, pero con su cuchillo logró forzar la cerradura oxidada. Adentro no había dinero ni joyas. Había un manojo de papeles envueltos cuidadosamente en un pañuelo de seda amarillento y una fotografía. Sacó la foto primero. Era una imagen sepia, descolorida, pero clara. Mostraba a una familia, un hombre joven y robusto con un bigote cuidado, una mujer con un vestido de flores y una sonrisa triste, y un niño pequeño, tal vez de 5 años, con el pelo rizado y unos ojos grandes y vivaces. Estaban parados frente a una casa de adobe, probablemente una de las casas de este mismo pueblo. El hombre de la foto se parecía un poco a Iván, o al menos a la idea que Iván tenía de un padre. Luego desdobló los papeles. Eran 2 hojas de papel de carta, escritas a mano con una caligrafía elegante y apurada. El papel crujió en sus manos. Iván, que apenas había aprendido a leer gracias a una monja bondadosa en el orfanato, descifró las primeras líneas. No era un testamento, no era una lista de inventario, era una carta desesperada. Empezaba así:
Mi querido Matías, si alguna vez lees esto, significa que hicimos lo que teníamos que hacer y que la decisión, por dura que haya sido, funcionó. Iván frunció el ceño. Matías, ¿hicieron qué? Continuó leyendo, la voz del narrador mental temblando ligeramente, con la emoción contenida en las palabras del papel. Hijo, quiero que sepas que nunca te abandonamos, nunca. La gente del pueblo creerá que huimos por la mina, que nos fuimos por la plata, pero eso es mentira. Lo hicimos por ti, para protegerte. El corazón de Iván se aceleró. Esto no era un secreto del pueblo fantasma, era el secreto de una familia. Real de Cobre ya no era seguro, no por la mina. Era la gente, o más bien los que vinieron a buscar lo que no era suyo. Tu padre, mi amor, tenía algo que ellos querían, y no podíamos permitir que te encontraran. La única forma de mantenerte a salvo era hacer creer a todos que habíamos desaparecido por completo. Iván se sentó en el asiento del conductor, sintiendo el peso de las décadas en sus hombros. Había encontrado la respuesta a la desaparición del pueblo, pero era una respuesta íntima y dolorosa. Enterramos esta camioneta, nuestro viejo fiel, con todo lo que necesitas saber. La carta, la foto y la última cosa que guardamos para ti. La pusimos bajo la casa más fuerte, esperando que el tiempo la cubriera y la protegiera. La última cosa. ¿Qué más había en la camioneta? Iván revisó el resto de la guantera, pero estaba vacía. Miró debajo del asiento. Nada. Entonces recordó la foto. El niño de la foto, Matías, movió la guantera con fuerza. Detrás de ella sintió un pequeño hueco. Con el cuchillo palanqueó la parte trasera de la guantera. Era una tapa falsa, hecha de madera fina. Al abrirla, encontró un compartimento secreto. Y dentro, envuelto en un paño de terciopelo rojo, había un objeto pequeño y pesado. Era una medalla de oro antigua, grabada con la imagen de un santo, y en la parte de atrás 3 iniciales. M. A. R. Pero junto a la medalla había algo más. Algo que no era ni dinero ni joyas, pero que valía más que todo el oro de la mina. Era un pequeño libro de tapas gastadas, que parecía ser un diario o quizás un libro de cuentas. Iván lo abrió con cuidado. En la primera página, con la misma caligrafía apurada de la carta, se leía: «Este es el registro de la mina y el verdadero motivo de nuestra huida». Iván sintió que la cabeza le daba vueltas. Había escapado de un orfanato corrupto y había terminado en un pueblo fantasma, encontrando una camioneta enterrada que contenía no solo el dolor de una familia, sino la clave de un secreto que involucraba algo mucho más grande que una simple huida. La verdad sobre Real de Cobre. Y esa verdad, escrita en ese diario, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Continuará. Iván no respiraba. Se había quedado petrificado en el asiento de cuero agrietado, sintiendo el peso de ese pequeño libro de tapas gastadas. No era un tesoro de monedas de oro, no, señores. Era una bomba de tiempo envuelta en papel viejo. Miren ustedes, el hambre y el miedo son grandes maestros. Iván, a sus 11 años, había aprendido que los secretos eran monedas que podían comprar la vida o la muerte. Y este secreto valía más que toda la plata que salió de Real de Cobre. Abrió el cuadernito y la caligrafía apurada del padre de Matías, Alonso, se hizo más personal, más urgente. No era un simple registro de contabilidad, era un diario de guerra. Alonso Rivas no era solo un minero, había sido el jefe de cuadrilla, el ingeniero de facto que conocía las entrañas de esa montaña mejor que nadie. En las primeras páginas había diagramas detallados de los túneles y luego una sección marcada en rojo, la veta perdida. Alonso relataba cómo 2 años antes del abandono del pueblo, él y su equipo habían dado con una veta de plata pura y oro, tan rica que haría palidecer todo lo que habían extraído hasta entonces. Era un hallazgo para la historia, una riqueza que cambiaría la vida de Real de Cobre para siempre. Pero como siempre pasa en estas historias, donde hay mucha plata, hay gente con el alma podrida. La compañía dueña de la concesión, que Alonso solo mencionaba con desprecio como la Gran Serpiente, no quería que esa veta saliera a la luz todavía. El precio de los minerales estaba bajo, y si declaraban un hallazgo tan grande,
Tendrían que pagar impuestos enormes y lidiar con los sindicatos. El plan de la gran serpiente era simple y perverso: declarar la mina agotada, liquidar a los mineros, esperar unos años a que el pueblo quedara en el olvido y luego volver discretamente para extraer la veta oculta sin pagar un centavo de impuestos ni regalías. «Me pidieron que falsificara los registros», escribía Alonso con furia, «que mintiera a mis vecinos, a mis amigos, que dijera que la tierra se había secado. Pero Real de Cobre nos dio todo. No podía traicionarla, ni a mi hijo, Matías». Alonso se había negado. Él había guardado muestras, había mapeado la veta con precisión quirúrgica y había escondido el registro original en esa camioneta, su fiel, esperando que Matías, cuando creciera, pudiera usar esa verdad para reclamar lo que era justo para su familia y quizás para el pueblo. El diario se volvía más frenético hacia el final. Describía la llegada de hombres armados, los cobradores, enviados por la gran serpiente. No venían a negociar, venían a silenciar. Abril 14, 1978. Hemos decidido irnos. El peligro es inminente. Saben que tengo el registro, pero no saben dónde. Si nos quedamos, Matías no tendrá futuro. Enterraré el fiel bajo la casa de piedra, donde el suelo es más duro, y lo cubriré con la tierra del derrumbe falso. Tuvimos que hacerlo rápido, para que pareciera que huimos con el resto. Le pedí a Elena que se llevara a Matías en la madrugada, con el grupo que salió a pie por el sendero del norte. Yo los seguiré. Si no llego, Matías sabrá que hice todo lo posible para protegerlo. El registro está aquí. La veta perdida es su herencia. Iván terminó de leer. El silencio dentro de la cabina era tan profundo que el zumbido de un insecto afuera le pareció un trueno. No era una historia de fantasmas, era una historia de codicia, y el abandono de Real de Cobre no había sido un accidente geológico, había sido un crimen corporativo, silenciado a punta de pistola. Y ahora Iván, el niño que había huido de la corrupción del orfanato, estaba sentado en medio de la corrupción de una mina, sosteniendo la prueba que costó la vida de un hombre y la desaparición de una familia. El sol se movía en el cielo, proyectando sombras largas. Iván miró la medalla de oro. M.A.R. Matías Alonso Rivas. O tal vez Alonso Rivas lo había llevado con él para dárselo a Matías. El niño en la foto, Matías, tendría ahora unos 40 y tantos años. ¿Habría sobrevivido? ¿Habría regresado alguna vez a buscar la camioneta enterrada? La carta de la madre decía: «Si alguna vez lees esto, significa que hicimos lo que teníamos que hacer». Iván se dio cuenta de algo escalofriante. Matías nunca había regresado, o nunca había encontrado el camión, o peor aún, tal vez no había sobrevivido al escape. Y ahora, Iván era el único que sabía. El miedo, ese viejo compañero del buen pastor, regresó, pero esta vez era un miedo adulto, frío y calculador. Morales era un ladrón de gallinas comparado con la gran serpiente. Si esa gente seguía viva, si todavía tenían interés en esa veta, matarían sin pensarlo 2 veces a quien se interpusiera. Iván tenía que actuar. No podía quedarse en la camioneta. Se bajó del fiel, sintiendo el crujido de sus rodillas. La primera tarea era sencilla pero agotadora: borrar cualquier rastro de su hallazgo. Pasó las siguientes horas cavando como un topo furioso. Empujó la tierra, las piedras, la grava de vuelta al hueco. Usó ramas grandes para arrastrar la capa superior de tierra seca y maleza sobre el capó expuesto. Tenía que parecer otra vez un montículo natural, una acumulación de escombros de la casa colapsada. El sol se ocultó, y la luna plateada volvió a tomar su turno. Iván estaba cubierto de polvo y sudor, con las manos doloridas, pero el fiel estaba casi invisible de nuevo. Solo quedaba un pequeño rastro de tierra removida, que él camufló con cuidado. Mientras trabajaba, la mente de Iván no paraba. ¿Qué hacía con la evidencia? No podía tirarla. Era la única prueba de la maldad de esa gente, pero si lo encontraban con ella, estaba muerto. Decidió que lo más importante era el cuadernito, el registro de la mina. Regresó a su base, la casa de adobe cerca de la plaza. Encendió la fogata, pero esta vez la mantuvo muy pequeña,
solo para tener un poco de luz y calor. Sacó los objetos de su bolsillo: la foto, la carta, la medalla y el registro. Señoras y señores, piensen en este niño, un huérfano flacucho, solo en un pueblo fantasma, que acaba de heredar una fortuna que lo convierte en un objetivo de muerte. Iván estudió el registro de nuevo. La parte más importante era el mapa. Alonso había dibujado el acceso a la veta perdida con una precisión increíble, marcando un túnel secundario que no figuraba en los planos oficiales de la mina. Ese túnel, según las notas, estaba sellado con explosivos y oculto bajo una capa de roca falsa, cerca de la entrada principal de la mina. Alonso había querido asegurarse de que nadie, salvo Matías o quien encontrara el registro, pudiera llegar a él. Iván tenía que ir a la mina. No era una decisión fácil. Los pueblos fantasmas son peligrosos por el colapso de las estructuras. Una mina abandonada es 10 veces peor, pero si la gran serpiente regresaba, lo primero que harían sería buscar en los archivos de la mina o en los viejos mapas. Si el registro decía la verdad sobre la ubicación, Iván necesitaba saber si el túnel seguía sellado o si alguien más lo había encontrado. Esperó hasta el amanecer. El pueblo se despertó con el mismo silencio espectral. Comió el último trozo de pan duro que le quedaba. Bebió agua de un barril viejo que había encontrado y que recogía el rocío, y se preparó. Se llevó consigo el cuchillo sin punta y, sobre todo, el cuadernito del registro. Lo envolvió en la carta y lo ató a su pecho, bajo la camisa. Caminó hacia la parte superior del pueblo, donde las casas daban paso a las estructuras industriales de la minería. El paisaje cambió de golpe. Donde antes había casas de adobe, ahora había esqueletos de metal oxidado, tolvas caídas, rieles de ferrocarril retorcidos y la imponente boca negra de la mina principal. El aire se hizo denso, cargado de un olor metálico y a azufre. Iván se acercó a la entrada. Era un agujero enorme y oscuro, reforzado con vigas de madera gruesas que parecían haber resistido el paso del tiempo, aunque algunas estaban podridas. Afuera había una caseta de vigilancia de piedra. Iván entró. Estaba vacía, solo con una silla rota y algunos papeles mojados en el suelo. Sacó el mapa del registro. Alonso había marcado el túnel secundario, el respiro, a unos 50 metros de la entrada principal, camuflado detrás de una formación rocosa. Iván midió la distancia con los ojos y caminó con extrema cautela. El suelo estaba lleno de escombros y cables viejos. Llegó al punto marcado. Era una pared de roca irregular. Si no hubieras visto el mapa de Alonso, nunca te darías cuenta de que esa pared era diferente. Pero Iván, con la luz tenue de la mañana, notó algo. La forma de las piedras era demasiado uniforme y había un color ligeramente diferente en el mortero que las unía. Alonso no había mentido. Había un sello falso. Iván empujó una de las piedras grandes. Estaba fija, pero al golpearla, el sonido era hueco. No era roca sólida. «Aquí está», susurró Iván sintiendo una mezcla de triunfo y pánico. El sello estaba intacto. Eso significaba que la gran serpiente no había regresado todavía, o si lo habían hecho, no habían encontrado el registro, y por lo tanto no sabían dónde estaba la veta. Pero el alivio duró poco. Iván se dio cuenta de la ironía. Él había encontrado el secreto, y ahora era su responsabilidad protegerlo. Dio media vuelta para regresar a su casa, sintiendo que la montaña lo observaba. Fue entonces que escuchó algo que rompió el silencio de 40 años. No era el viento, no era un pájaro. Era el sonido metálico y chirriante de un vehículo viejo subiendo la pendiente lejana, rompiendo la paz del pueblo fantasma. Iván se congeló. Corrió hacia la caseta de vigilancia y se agachó detrás de la pared de piedra. Su corazón golpeaba el hueso de su pecho tan fuerte que pensó que se le iba a salir. ¿Quién vendría a Real de Cobre? Nadie. Nadie, a menos que estuvieran buscando algo. El sonido se hizo más fuerte. Era un motor diésel viejo y ruidoso, luchando contra la inclinación de la montaña. Iván se arrastró hasta la esquina de la caseta y se asomó con cuidado. Una nube de polvo rojo se acercaba por el camino que él mismo había tomado 3 días antes. Y emergiendo de esa nube venía un vehículo. No era un pick-up destartalado como el de Morales.
Era una camioneta 4x4, grande y poderosa, con las ventanas tintadas y un parachoques de metal reforzado. El vehículo se detuvo justo a la entrada del pueblo, a unos 200 metros de donde estaba Iván. La puerta del conductor se abrió con un sonido sordo. De la camioneta bajaron dos hombres. Eran grandes, vestidos con ropa de trabajo limpia y botas de cuero grueso. No tenían el aspecto de turistas ni de arqueólogos, parecían más bien cobradores. Uno de ellos, un hombre calvo y corpulento, se estiró. Se puso unas gafas oscuras y sacó un mapa doblado del bolsillo. El otro, más joven y nervioso, cargaba una caja de herramientas. Iván se pegó a la pared, respirando superficialmente. Tenía que escuchar. Tenía que saber por qué estaban aquí. El hombre calvo habló, y aunque la voz era grave y venía de lejos, el silencio del pueblo la llevó directamente a los oídos de Iván. Aquí es Elías. El viejo informe decía que el pueblo se vació en el 78. 40 años de silencio, perfecto. Elías, el más joven, miró alrededor con desconfianza. Jefe, este lugar da escalofríos. ¿Está seguro de que la información de ese informante es buena? Claro que es buena, replicó el calvo con impaciencia. El nieto del viejo Alonso Rivas, el Matías, parece que se le soltó la lengua hace poco en la capital. Dijo que su abuelo había dejado un registro aquí, algo sobre una veta oculta. Murió antes de decirnos dónde exactamente. Pero si el viejo Alonso escondió algo, tiene que estar aquí, en el centro de operaciones. Iván sintió un golpe helado en el estómago. El nieto del viejo Alonso. Matías había tenido un hijo, había vivido, pero al parecer había soltado la sopa, quizás bajo presión, o tal vez simplemente alardeando. Y ahora, la gran serpiente había enviado a sus perros de caza. Tenemos que encontrar lo que sea que ese viejo escondió, continuó el jefe. El informe original de la compañía dice que la mina está exhausta, pero mi jefe, el señor Donato, sabe que es mentira. Si encontramos el mapa de Alonso, nos hacemos millonarios. Y si alguien más lo encontró, bueno, ya sabes lo que pasa. El calvo hizo un gesto con la mano que no necesitaba traducción. Iván se dio cuenta de su horrible situación. Había llegado al escondite perfecto, solo para descubrir que no era un escondite, sino el centro de una cacería de 40 años. Tenía el registro en su pecho. Él era el alguien más. Los dos hombres empezaron a caminar lentamente hacia el centro del pueblo, revisando las ruinas con ojos profesionales. Iván no podía quedarse en la caseta. Lo encontrarían en minutos. Miró la boca de la mina, oscura y profunda. Era la única dirección que no tomarían de inmediato. Con movimientos rápidos y silenciosos, se deslizó por detrás de la caseta y corrió hacia la entrada de la mina. La oscuridad de la bocamina lo engulló. El aire era frío y húmedo, y olía a moho y a roca mojada. Iván no tenía linterna. Tenía que confiar en su sentido del tacto y en la luz débil que se filtraba desde la entrada. Caminó unos 20 metros hacia adentro, hasta que la oscuridad fue total. Se apoyó contra una pared de roca, tratando de controlar la respiración. Escuchó las voces de los hombres afuera. Estaban cerca. «Revisa las casas grandes primero», dijo el calvo. «Esos mineros siempre esconden sus cosas en la pared falsa de la chimenea». Iván cerró los ojos y se concentró. Tenía que pensar. No podía quedarse en el túnel principal. Si los hombres decidían explorar la mina, aunque fuera por un vistazo rápido, lo encontrarían. Sacó el registro de Alonso. Estaba doblado en el bolsillo. Tenía que encontrar un lugar seguro para él, un lugar donde ni siquiera los hombres de la gran serpiente se atrevieran a entrar. Recordó el mapa. Alonso había dibujado el túnel de la veta perdida, el respiro, pero también había dibujado un pequeño pozo de ventilación, un camino de escape que conectaba con el túnel principal. El diagrama mostraba que, a unos 50 metros de la entrada, había una pequeña grieta apenas visible que conducía a un pozo vertical de unos 10 metros de profundidad y luego a un túnel de escape que salía por la parte trasera de la montaña. Si Iván podía encontrar ese pozo, tendría un escondite temporal y, más importante, una ruta de escape. Empezó a avanzar, pegándose a la pared derecha del túnel, palpando la roca con las manos. Los pies tropezaban con los rieles oxidados del antiguo ferrocarril minero. Contaba mentalmente los pasos.
10, 20, 30. La oscuridad era sofocante y el eco de sus propios pasos era aterrador. 40, 50. Su mano rozó algo diferente. No era la roca áspera del túnel. Era una grieta vertical, estrecha, camuflada por un crecimiento de estalactitas secas. Iván se metió en la grieta, girando de lado. Era un pasaje tan estrecho que raspó su camisa contra la roca. Al otro lado el espacio se abría ligeramente. Encendió el mechero improvisado que había guardado, un pedazo de tela empapada en aceite rancio, y la luz naranja reveló lo que estaba buscando. Era un pozo vertical, revestido con maderas viejas y podridas. Abajo solo oscuridad. El pozo era peligroso, pero los hombres de la gran serpiente jamás se aventurarían a bajar por algo tan precario. Iván miró el registro. Alonso había escrito una nota. El pozo de ventilación tiene maderas firmes hasta los 5 metros. Luego debes saltar a la cornisa de escape. Iván se quitó la camisa y la rasgó en tiras gruesas. Empezó a atarlas con nudos, creando una cuerda improvisada. Afuera las voces se oían más cerca. «Jefe, la casa de la plaza está limpia, no hay nada. Creo que deberíamos revisar la mina. Si el viejo era ingeniero, pudo haber escondido algo allí». «Tienes razón, vamos, pero con cuidado. No quiero que se nos caiga una tonelada de roca encima». Iván sabía que no tenía tiempo. Tenía que bajar. Aseguró su cuerda improvisada a una viga de madera que aún parecía sólida. Se colgó de ella y empezó a descender por el pozo. El olor a humedad y a podrido era abrumador. La madera crujía bajo sus manos. 5 metros, el final de la cuerda. Abajo, en la penumbra, vio la cornisa estrecha a la que tenía que saltar. Soltó la cuerda y se dejó caer. Aterrizó con un golpe sordo en la tierra húmeda. Se levantó sacudiéndose el polvo. Estaba en un túnel horizontal, mucho más pequeño que el principal. Este era el túnel de escape. Pero en ese momento, escuchó pasos pesados en el túnel principal, justo encima de él. Y luego, una voz. «Mira, Elías, ¿qué es esto? Parece que alguien ha estado aquí. Hay barro fresco en los rieles». Iván se pegó a la pared conteniendo la respiración. «¿Un vagabundo, jefe?» «No lo creo, revisa bien. Si encontramos algo, llamamos a Donato. Y si encontramos a alguien...» El silencio fue más elocuente que cualquier amenaza. Iván se dio cuenta de que no solo había encontrado el secreto de Matías Rivas, sino que también había heredado sus enemigos. Y ahora estaban a solo unos metros de él. Tenía que desaparecer, y la única salida era el túnel de escape, el camino secreto que Alonso Rivas había diseñado hacía 40 años. Tenía que encontrar la salida en la parte trasera de la montaña, antes de que el Calvo y Elías encontraran la entrada. Iván empezó a correr en la oscuridad, con el cuadernito de Alonso Rivas pegado a su pecho, sabiendo que, a partir de ese momento, su vida no era la de un huérfano fugitivo, sino la de un fugitivo que custodiaba un mapa que valía millones y que había despertado a la gran serpiente. Continuará. Miren ustedes, la oscuridad dentro de una mina abandonada no es como la oscuridad de la noche. Es una cosa pesada que te aplasta los pulmones y te roba el sentido de la orientación. Iván, con el cuadernito de Alonso Rivas pegado a su pecho, corría a ciegas por ese túnel de escape, el respiro sintiendo que cada paso podía ser el último. El túnel era estrecho y bajo. Tuvo que agacharse, arrastrarse a veces, mientras el aire se hacía cada vez más rancio y el olor a azufre y humedad le quemaba la garganta. Escuchaba el eco amortiguado de las voces de El Calvo y Elías, que seguían registrando el túnel principal justo encima de él. «Elías, mira, huellas pequeñas. No es un vagabundo, es un niño, un mocoso». El grito del Calvo resonó, lleno de frustración y furia. Iván se encogió. Ahora sabían que era un niño. Y para esa gente, un niño es menos que nada, más fácil de silenciar. La mina se convirtió en una trampa mortal. Iván avanzó guiado por el tacto, palpando la roca fría. Recordó el diagrama de Alonso. El respiro era un túnel de ventilación que salía por la ladera trasera de la montaña, muy lejos del pueblo. Tropezó con algo duro. Al encender su mechero improvisado vio que era un viejo pico de minero, oxidado y roto. Lo recogió. No servía como arma, pero era mejor que nada. Siguió corriendo. La luz del mechero apenas penetraba la oscuridad,
haciendo que las sombras bailaran y convirtiendo las rocas en monstruos. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel empezó a inclinarse hacia arriba. El aire se hizo más limpio y sintió un olor diferente, a pino y tierra seca. La salida. Avanzó con las últimas fuerzas que le quedaban. El túnel terminaba en una grieta vertical, cubierta por un arbusto espinoso y denso. Tuvo que empujar con todas sus fuerzas, raspándose la piel, hasta que finalmente salió al sol. Cayó al suelo, jadeando, aspirando el aire fresco como si fuera el vino más fino. Estaba en la parte desolada de la montaña, un terreno rocoso y salvaje que miraba hacia barrancos y más montañas. Real de Cobre quedaba oculto por la cumbre. Estaba a salvo por ahora. Se quedó ahí temblando, hasta que sus pulmones se calmaron. Se tocó el pecho. El cuadernito, el registro de Alonso Rivas, estaba intacto. Señores, la situación había cambiado radicalmente. Ya no era una simple huida de un orfanato. Ahora era parte de una conspiración de 40 años. La libertad de Iván venía con un precio: ser el custodio de la verdad. Sacó el registro y la carta. La foto de Matías, el niño de los ojos grandes, parecía mirarlo con una mezcla de súplica y esperanza. Iván tenía que tomar una decisión. Podía tirar el registro, olvidar la camioneta y seguir su camino como un huérfano fugitivo, arriesgándose a ser encontrado por Morales. O podía aceptar el legado de Alonso Rivas. El hambre y la injusticia habían moldeado a Iván. Sabía lo que era que te robaran, y Alonso Rivas y su familia habían sido robados de una forma brutal. «No voy a tirarlo», se dijo a sí mismo, la voz ronca por el polvo. «Esto no es solo plata, es la vida de una familia». Pero para que el registro tuviera valor, tenía que ser creíble. Tenía que verificarlo. Iván se puso de pie. Sabía que el Calvo y Elías pronto encontrarían la salida del respiro y empezarían a seguir sus huellas. Tenía poco tiempo. Decidió que antes de huir de Real de Cobre para siempre, debía volver. No al pueblo, sino al túnel de la Veta Perdida. Necesitaba una prueba irrefutable. Usando el paisaje como cobertura, Iván rodeó la montaña, moviéndose como un animal salvaje pegado a las rocas y la maleza seca. Llegó de nuevo a la zona industrial de la mina, asegurándose de que el 4x4 de los hombres de Donato todavía estuviera aparcado en la entrada del pueblo. Se deslizó hasta la pared de roca irregular que ocultaba el túnel secreto, el respiro. Sacó el pico de minero oxidado que había encontrado en el túnel. Era pesado, pero le dio algo de confianza. Con cuidado, golpeó el mortero que unía las piedras falsas, justo en el punto débil que Alonso había marcado en el mapa. El mortero estaba viejo y seco, y con unos cuantos golpes precisos, una de las piedras se aflojó. La movió a un lado. El hueco era pequeño, pero suficiente para asomarse. Iván encendió el mechero y lo metió por la abertura. La luz proyectó un haz débil en la oscuridad interior, y ahí estaba. Lo que vio le robó el aliento. No era un túnel de roca gris y tierra. Las paredes de ese túnel secundario brillaban. Eran vetas gruesas, casi puras, de un metal blanco y reluciente. Plata. Y entre la plata, destellos dorados. Alonso Rivas no había exagerado. Era una fortuna colosal. La veta perdida era real. Iván sintió la fiebre del oro, esa emoción primitiva que debió sentir Alonso al descubrirla. Pero esa emoción se mezcló rápidamente con un terror profundo. Esta veta valía más que la vida de 100 niños como él. Retiró el mechero, cerró el hueco con la piedra falsa y lo camufló con tierra y hojas secas. Nadie, a simple vista, notaría que la pared había sido tocada. Ahora tenía la confirmación. El registro era verdadero. Iván se alejó de la mina, sintiendo el peso de ese secreto. Tenía que irse y tenía que irse rápido. Mientras bajaba por la ladera, escuchó un ruido que lo hizo detenerse en seco. No era el motor del 4x4, era un silbido. Se agachó detrás de un cactus gigante. Elías y el Calvo habían encontrado la salida del respiro. Estaban siguiendo el rastro de Iván por la parte trasera de la montaña. «Maldición, el mocoso es rápido», gruñó el Calvo. «Y astuto, ¿cómo sabía de este túnel?» «Solo pudo haberlo sabido si encontró el registro, jefe», dijo Elías, su voz tensa. «Si tiene el mapa, tiene la llave de la veta». El Calvo se detuvo.
Iván podía verlos a lo lejos. El calvo sacó un radio de su bolsillo. «Donato, soy Calvo. Tenemos problemas. El registro está en manos de un niño, un mocoso. Sí, lo encontramos en la mina, pero escapó por el túnel trasero. Vamos a seguirlo. Necesito refuerzos. Si el niño sabe dónde está la beta, no podemos dejar que salga de estas montañas. No importa si está vivo o muerto, solo tráeme ese cuaderno». Iván sintió que la sangre se le helaba. Refuerzos. Donato iba a enviar más hombres. La cacería se había convertido en una operación a gran escala. Tenía que desaparecer antes de que el cerco se cerrara. Iván corrió. Corrió sin rumbo fijo por la ladera, internándose en el terreno más difícil, donde las rocas eran escarpadas y la maleza impenetrable. Quería ganar tiempo y obligar a los perseguidores a ir más lento. El sol estaba alto, el calor era sofocante, y la sed le quemaba la garganta. Pero el miedo era un motor más poderoso que el cansancio. Corrió hasta que sus piernas se rindieron. Se escondió bajo un saliente rocoso, sintiendo el latido de su corazón en los oídos. ¿A dónde ir? Si iba a la carretera principal, lo encontrarían. Si se quedaba en las montañas, moriría de hambre o lo atraparían los hombres de Donato. Solo había un lugar donde el registro de Alonso Rivas podría tener valor y protección: la capital. Y había una persona que, según el calvo, estaba conectada a esta historia: el nieto de Alonso Rivas, el hijo de Matías. Si Matías sobrevivió y tuvo un hijo, ese nieto era el heredero legítimo de este secreto. Iván no buscaba el dinero, buscaba la seguridad. Entregar el registro al verdadero dueño era su mejor baza. El problema era que el nieto de Alonso vivía en la capital a cientos de kilómetros de distancia, al otro lado de la sierra. Iván sabía que este viaje sería 1000 veces más peligroso que la huida del orfanato. Ahora no solo huía de Morales, huía de asesinos profesionales. Tuvo que pasar el resto del día escondido, escuchando el sonido lejano de las voces de El Calvo y Elías, que seguían peinando la montaña. Parecía que estaban buscando una señal, cualquier pista. Aprovechó la noche cerrada para moverse. Dejó atrás Real de Cobre, tomando la dirección opuesta a la que había venido, hacia el sur, buscando un camino de cabras que, según el mapa mental que había trazado con la ayuda del anciano de los mangos, lo llevaría eventualmente a una carretera secundaria. Caminó toda la noche. La luna le dio algo de luz, pero el camino era traicionero, lleno de serpientes y precipicios. Al amanecer, estaba lejos del pueblo fantasma, pero agotado. Se refugió en una cueva pequeña y seca, bebiendo el último sorbo de agua que había guardado en el viejo barril. Sacó el registro. La letra de Alonso Rivas era la única conexión que tenía con la humanidad ahora. Mientras revisaba el cuadernito, buscando cualquier pista que le dijera cómo llegar a la capital o al nieto de Alonso, encontró una página suelta, doblada al final del libro. Era un recorte de periódico, viejo y amarillento. El titular borroso decía algo sobre la apertura de una nueva mina, La Esperanza, en el Valle Central, financiada por una corporación anónima. Pero lo importante no era el titular, sino una foto pequeña debajo, una foto en blanco y negro de un hombre sonriente y trajeado inaugurando la mina. Y el pie de foto decía: Donato Valenzuela, presidente de Valenzuela Minerals. Iván recordó el nombre. Donato, el jefe de El Calvo, la gran serpiente. Valenzuela Minerals. El nombre era nuevo, pero la cara, seguramente, era la de la persona que había silenciado a Alonso Rivas y robado Real de Cobre. Iván sintió un escalofrío de comprensión. Donato Valenzuela no solo había evitado que Alonso Rivas revelara la beta, sino que había usado ese dinero robado para construir su propio imperio. Y ahora, ese imperio estaba buscando recuperar el registro. Iván tomó una decisión. No iría a la capital a ciegas. Iba a ir a la mina La Esperanza. Si Donato Valenzuela era el ladrón, su mina era el lugar donde la evidencia debía ser entregada, o al menos donde Iván podría encontrar la manera de contactar a alguien lo suficientemente poderoso como para enfrentarlo. El riesgo era demencial, ir a la boca del lobo, pero si el registro era tan valioso, solo cerca de Donato podría negociar su propia seguridad y quizás la justicia para la familia Rivas. El mapa del registro no solo mostraba los túneles de Real de Cobre, sino también los caminos antiguos de la sierra.
Alonso, previendo quizás un escape, había dibujado una ruta de senderismo, una especie de atajo a través de los cañones que conectaba directamente con la región del Valle Central, donde se ubicaba la Esperanza. Sería un viaje de varios días, agotador y peligroso, pero era la única opción. Iván guardó el recorte de periódico, el registro y la medalla. Tenía que moverse. Mientras salía de la cueva, miró hacia el camino que venía de Real de Cobre. A lo lejos vio un destello metálico. Eran luces, y no eran las del 4x4, eran más. Donato había enviado los refuerzos. Había al menos 2 vehículos más subiendo la montaña, cubriendo todas las rutas de escape conocidas. Iván ya no era un niño buscando refugio. Era el objetivo número 1 de un magnate minero corrupto. Empezó su descenso por los cañones rocosos, siguiendo las marcas borrosas que Alonso Rivas había dejado en su mapa. La ruta era brutal, acantilados, ríos secos y la constante amenaza de caer. Durante los siguientes 2 días, la cacería fue implacable. Los hombres de Donato no eran mineros, eran exmilitares y sabían cómo rastrear. Iván los escuchaba a veces, sus gritos distantes, el rugido de los motores que intentaban subir por caminos que solo las cabras conocían. Sobrevivía bebiendo de los arroyos de la montaña y comiendo bayas silvestres. El pan duro del orfanato era un recuerdo lejano. En la segunda noche, el hambre se hizo insoportable. Estaba débil y deshidratado. Se refugió en la base de un risco, sintiendo que no podía dar un paso más. Sacó la foto de la familia Rivas. El niño Matías, con su mirada vivaz, le dio fuerzas. «Aguanta, Matías», susurró. «Voy a llevar tu secreto a donde debe estar». A la mañana siguiente, el milagro. El mapa de Alonso Rivas no solo contenía la verdad de la mina, sino también la verdad sobre la vida en la sierra. En un recodo del cañón, Iván encontró lo que Alonso había marcado con un pequeño círculo, una huerta abandonada. Era un oasis, un pequeño huerto protegido por las rocas con naranjos silvestres y un pequeño ojo de agua. Iván bebió hasta que sintió que el dolor de cabeza se iba. Comió naranjas hasta que su estómago protestó. La energía regresó a sus músculos. Pero mientras estaba allí, renovando sus fuerzas, escuchó algo más cerca de lo que esperaba. «Por aquí. Encontré huellas frescas. El mocoso paró aquí». Eran el calvo y Elías. Habían acortado la distancia. Iván tomó el registro y salió corriendo de la huerta, subiendo por el lado más empinado del cañón. Mientras subía, escuchó el sonido de disparos. No eran dirigidos a él, sino al aire, una advertencia. «Detente, niño. Entrega el cuaderno y te dejamos vivir», gritó el calvo. Iván se lanzó por una pendiente de grava, rodando y golpeándose contra las piedras, pero ganando velocidad. No se detuvo hasta llegar a la cima del cañón. Abajo, vio el valle central extendiéndose como un tapete verde, y en el centro de ese valle se alzaban las estructuras de una mina moderna, con chimeneas humeantes y edificios de concreto. La Esperanza, el imperio de Donato. Iván había llegado al final de la sierra y al principio de su verdadera misión. Pero justo cuando pensó que lo había logrado, una figura se interpuso en su camino. No era el calvo, era otro hombre más joven, vestido de camuflaje. Había subido por una ruta de flanqueo, cortándole el paso. El hombre lo miró con ojos fríos. En su mano sostenía un rifle. «El juego se acabó, Matías», dijo el hombre apuntando a Iván. Iván se quedó petrificado. «Yo no soy Matías», logró decir Iván con un hilo de voz. El hombre se rió, una risa seca y cruel. «No importa, eres el que tiene el cuaderno, entrégalo». Iván sintió el peso del registro en su pecho. Si lo entregaba, moría la verdad. Si no lo hacía, moría él. El hombre dio un paso adelante. «No te muevas, dame el cuaderno y tal vez Donato te dé un trabajo en la mina». Tal vez. En ese instante, Iván recordó todo lo que había aprendido en el orfanato. La observación. Miró más allá del hombre. Vio la cima del cañón. Vio el sol que se alzaba detrás de él, cegador, y vio el pico de minero oxidado que aún llevaba en la mano. En un movimiento desesperado, Iván arrojó el pico con todas sus fuerzas hacia la cara del hombre. No lo golpeó, pero el destello del metal reflejando el sol cegó al hombre por un instante. Fue suficiente. Iván se lanzó por el borde del risco, no hacia abajo, sino de lado,
buscando un camino estrecho que se abría en la pared del cañón. El hombre disparó. El sonido del rifle fue ensordecedor y la bala impactó la roca justo donde había estado la cabeza de Iván. Iván se deslizó por el camino angosto, sintiendo la adrenalina pura. Escuchó al hombre gritar y luego el sonido de botas persiguiéndolo. Había evitado la captura, pero estaba expuesto a plena vista, descendiendo hacia el valle. Miró hacia abajo. El camino terminaba en un pequeño río y más allá comenzaban los campos de cultivo que rodeaban la mina La Esperanza. Tenía que llegar a la gente, tenía que llegar a la civilización. Mientras corría, el sol de la mañana iluminó el valle. Y en ese momento, Iván vio algo que le dio una esperanza desesperada, algo que no había visto en días: personas trabajando en los campos. Si podía llegar a ellos, tal vez, solo tal vez, tendría una oportunidad. Pero el rifle del hombre de camuflaje volvió a sonar, esta vez más cerca. La bala silbó a su lado. Iván se lanzó al río. El agua estaba helada y lo arrastró con fuerza. Se aferró a las rocas, sintiendo que sus ropas pesaban como plomo. Al salir del río, empapado y temblando, empezó a correr hacia el campo de maíz que se extendía ante él, la última barrera antes de la civilización. Ahora la persecución no era solo una carrera, era una cuenta regresiva. Iván sabía que tenía que usar el registro de Alonso Rivas antes de que Donato Valenzuela lo silenciara para siempre. El destino de la familia Rivas, y quizás la verdad sobre Real de Cobre, dependía de que este niño huérfano llegara vivo a su destino. Continuará. Miren ustedes, la carrera por el maizal no es una carrera común. Es ciega, ruidosa y te roba el aire. El maíz estaba alto, más que la cabeza de Iván, y las hojas secas, ásperas, le azotaban la cara y los brazos. Se movía en zigzag, sintiendo el pánico como un puño en el estómago. Escuchó el grito del hombre del rifle, el que lo había llamado Matías, resonando desde el borde del río. «¡Está en el maíz! ¡Entren en línea! ¡No lo dejen salir!». Iván se tiró al suelo. El barro del río se mezcló con la tierra seca del campo. Se arrastró por el surco, como una culebra, tratando de no hacer ruido. Sabía que si se movía demasiado rápido, el crujido de las cañas del maíz lo delataría. Tuvo una idea desesperada, de esas que solo se le ocurren a quien no tiene nada que perder. Se quitó el pañuelo que usaba para atar el registro de Alonso Rivas a su pecho y lo amarró a una caña de maíz. Lo agitó suavemente, justo delante de él, y luego esperó. Escuchó pasos pesados y apresurados. El hombre del rifle, que por el tono de voz parecía el líder de los refuerzos, se acercaba. ¡Crack! El ruido del pañuelo al mover la caña hizo que el hombre disparara una ráfaga de balas hacia el sonido. Las balas destrozaron las cañas justo donde Iván había estado segundos antes. «Lo tengo, jefe, va por aquí», gritó el hombre, creyendo que Iván seguía corriendo en esa dirección. Mientras los hombres se concentraban en el ruido falso, Iván se levantó y corrió en la dirección opuesta, doblando las cañas con cuidado, moviéndose hacia el sol poniente, donde el maizal se hacía más ralo. Corrió hasta que sintió que iba a vomitar. El campo se abrió de repente, revelando un paisaje diferente. No más montañas ni maleza salvaje, sino un pequeño caserío. Era una finca humilde, con gallinas picoteando en el patio, un pozo de agua y un par de casas de madera, rodeadas por cercas de alambre de púas. Iván exhausto tropezó y cayó justo al lado del pozo. Una mujer robusta, con el cabello recogido en un moño firme y un delantal floreado, estaba sacando agua. Al verlo, se detuvo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo miraron de arriba abajo. Iván era un desastre, cubierto de barro empapado del río con la cara raspada y el terror brillando en sus ojos. «Virgen Santa, ¿qué te pasó, muchacho?», preguntó la mujer sin acercarse, pero con una voz firme que no denotaba miedo sino autoridad. Iván no podía hablar, solo jadeaba. Señaló hacia el maizal donde se escuchaban los gritos distantes de los hombres de Donato. Están buscándome». La mujer, que claramente no era una ingenua, entendió la gravedad de la situación en un instante. Había visto suficiente en la vida para saber cuándo un niño huía de algo peor que un regaño. «¿Quién te busca? ¿La policía?» «No, son peores. Son de la mina de Donato», logró decir Iván sacando el cuadernito de Alonso Rivas de su pecho. Estaba mojado,
pero el papel se había salvado gracias a la envoltura. La mujer se acercó, y su expresión se endureció al escuchar el nombre de Donato. Ella era doña Rosa, la dueña de esa pequeña finca, y sabía que Valenzuela Minerals no jugaba limpio. Su marido había trabajado en La Esperanza y había terminado mal, como muchos. «¡Adentro, rápido!», ordenó doña Rosa. Lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la casa más grande. Era una cocina-comedor, cálida y llena de olor a tortillas frescas y café. «¡Escóndete detrás de la despensa! ¡Y ni un sonido!». Iván se metió en el pequeño espacio, justo a tiempo. Afuera, el silencio del campo fue roto por el crujido de las cañas. El calvo y Elías, junto con el hombre del rifle, habían salido del maizal. «¡Aquí hay huellas! ¡Van para esa casa!», gritó Elías. Doña Rosa cerró la puerta y se puso en medio, con los brazos cruzados fingiendo calma. Los tres hombres llegaron a la cerca. El calvo, con su corpulencia y gafas oscuras, parecía el más intimidante. «¡Señora!», gritó el calvo, «somos de la seguridad de Valenzuela Minerals. ¿Ha visto a un niño? Un muchacho flaco, sucio, de unos 10 u 11 años». Doña Rosa, sin inmutarse, escupió al suelo. «¿Y a ustedes, quién les ha dado permiso de entrar en mi propiedad?». «No he visto a nadie, solo a mis gallinas y a mi nieto, que está en la escuela». El calvo sonrió, un gesto feo y lleno de dientes. «No mienta, vieja. Sabemos que un niño salió del maizal por aquí. Si lo esconde, se mete en problemas con Donato». «¿Problemas con Donato?». Doña Rosa se rió, una risa áspera que venía de los pulmones. «Si yo tuviera problemas con Donato, usted no estaría aquí, ¿verdad? Estaría yo muerta, como mi esposo, que murió de silicosis trabajando en su mina. Ahora, lárguense de mi tierra». La mención de su esposo y la silicosis hizo que la sonrisa de El Calvo se borrara. La gente de la región conocía las historias de las enfermedades laborales encubiertas por Valenzuela Minerals. «No me haga perder el tiempo, señora», dijo el calvo dando un paso hacia la cerca. «El único que está perdiendo el tiempo es usted, buscando fantasmas en mi patio», replicó doña Rosa, alzando un machete que estaba apoyado contra la pared. No lo blandía, pero la intención estaba clara. «Aquí no hay niños, y si no se van, llamaré a mi gente, y no querrá pelear con los campesinos de este valle». El calvo dudó. No quería un enfrentamiento con la comunidad local, especialmente si la prensa se enteraba. Donato necesitaba discreción. «Bien», gruñó el calvo, «pero si lo encontramos después, la buscaremos a usted». Los tres hombres se dieron media vuelta y regresaron a la camioneta 4x4, que estaba esperando en el camino. Iván escuchó el rugido del motor mientras se alejaban, dirigiéndose hacia la carretera principal. Iban a establecer un bloqueo. Doña Rosa esperó unos minutos, escuchando el silencio que regresaba. Luego se acercó a la despensa y abrió la puerta. «Ya puedes salir, muchacho». Iván salió, temblando de alivio. La fuerza de esa mujer era impresionante. «Gracias, señora, me salvó la vida». «No me des las gracias todavía. Ahora cuéntame, ¿qué tienes en ese cuadernito que hace que los perros de Donato te persigan?». Iván se sentó en una silla de madera y sacó el registro de Alonso Rivas, la foto y la carta. Le contó la historia, desde el orfanato hasta la camioneta enterrada y la beta perdida. Doña Rosa lo escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en la foto sepia de Matías, el niño rizado. «Real de cobre», suspiró. «Siempre supimos que la mina no se agotó. Fue Donato o su gente los que lo hicieron. La codicia es una enfermedad vieja en estas tierras». Tomó el cuadernito y lo hojeó con respeto. Aunque no entendía los diagramas de ingeniería, entendía el espíritu de la verdad. «Este registro», dijo doña Rosa devolviéndoselo a Iván, «es una condena para Donato Valenzuela. Tienes en tus manos la prueba de que construyó su imperio sobre el robo y probablemente sobre sangre. Tu vida vale menos que el papel que tienes». «Lo sé», asintió Iván. «¿Qué hago?». «Aquí no puedes quedarte, no por mucho tiempo. Donato va a poner a sus hombres en cada camino. Si te quedas, te encuentran. Tienes que ir a la capital. Es el único lugar lo suficientemente grande para que te pierdas y lo suficientemente público para que puedas usar esto». Iván frunció el ceño. «¿La capital? ¿Cómo llego allí? No tengo dinero». Doña Rosa se levantó y se dirigió a un baúl viejo.
Sacó un fajo de billetes arrugados y se los dio. No es mucho, pero es suficiente para el pasaje, y te voy a dar algo más valioso que el dinero, un contacto. Ella se sentó frente a él, su rostro serio. En la capital tienes que buscar a un hombre. Lo llaman el profesor. Es un periodista, un hombre que se dedica a destapar estas cloacas. Escribe para un periódico pequeño, pero tiene contactos y, lo más importante, tiene valor. Donato lo odia. ¿Cómo lo encuentro? Ve al mercado central, cerca de la Plaza de la Paz. Hay una cafetería vieja, el Cafetal. Pregunta por él, pero no le digas a nadie más, absolutamente a nadie. Iván asimiló la información. Pasar de ser un huérfano a un mensajero de la verdad era un salto gigantesco, pero no tenía otra opción. Doña Rosa le dio ropa limpia, una camisa de cuadros, pantalones viejos y un sombrero de paja para ocultar su rostro. Lo más importante, le dio una mochila con provisiones para el viaje y un lugar seguro para esconder el registro de Alonso Rivas. Un doble fondo que había cosido rápidamente en la mochila, bajo un forro. «Ahora el transporte», dijo ella. «Hay un camión de leche que sale a medianoche, va directo a la capital. El conductor es mi sobrino, Ricardo. Es un buen muchacho, pero no sabe nada de esto. Le diré que eres un primo que va a buscar trabajo». A las 11:30 de la noche, el camión de leche, un vehículo grande y blanco, se detuvo ruidosamente en la puerta de la finca. Iván, con el sombrero calado hasta los ojos y el registro cosido a su espalda, se despidió de doña Rosa. «Que Dios te cuide, Iván», le dijo ella abrazándolo con fuerza. «Si logras que esta verdad salga a la luz, no solo salvas tu vida, sino que le haces justicia a toda la gente de Real de Cobre. Y a mi esposo». «Lo haré, doña Rosa», prometió Iván. Ricardo, el conductor, un hombre joven con cara de sueño, le hizo un gesto para que subiera al asiento del copiloto. «Vamos a la capital, primo. Agárrate fuerte, que el camino es largo». El camión arrancó, dejando atrás la finca de doña Rosa. Iván miró hacia atrás sintiendo que la seguridad se alejaba con cada metro. A medida que el camión avanzaba por la carretera oscura, Iván se dio cuenta de que la persecución no había terminado. El peligro se había sofisticado. Aproximadamente 1 hora después de iniciar el viaje, mientras cruzaban un tramo desolado de carretera secundaria, Ricardo, el conductor, empezó a quejarse. «Maldita sea, se me pegó un carro desde hace rato. Van muy cerca». Iván se tensó. Se giró y miró por la ventana trasera. En la oscuridad vio las luces brillantes de un vehículo que los seguía de cerca. Un vehículo que parecía demasiado rápido para ser un viajero común. «¿Quién es?», preguntó Iván con la voz apenas audible. «No sé. Una camioneta negra, grande. Parece de gente importante por cómo manejan», respondió Ricardo acelerando un poco. «A lo mejor son de seguridad o algo así». Iván sabía que no era seguridad o algo así. Eran los hombres de Donato. Habían puesto un bloqueo en la carretera principal, tal como había predicho, y ahora estaban peinando las rutas secundarias. Habían encontrado el camión de leche. «Ricardo, tienes que ir más rápido», urgió Iván. «No puedo, primo. Llevo leche y si la bato pierdo el viaje». Pero Iván sabía que si se detenían perdía la vida. Miró el velocímetro. Iban a unos 80 kilómetros por hora. La camioneta negra se acercaba lentamente, acortando la distancia. «Ricardo, te están siguiendo. Son los mismos que me buscaban». Ricardo miró a Iván, notando el terror genuino en los ojos del niño. «¿Qué dijiste? ¿Quién eres? ¿En serio?» «No hay tiempo», dijo Iván desesperado. «Solo confía en mí. Si nos alcanzan, no solo me llevan a mí, te harán daño a ti también por ayudarme». Ricardo dudó por un segundo, pero el miedo de lo desconocido y la velocidad a la que la camioneta negra se acercaba lo convencieron. «Agárrate». Ricardo pisó el acelerador a fondo. El viejo camión de leche rugió en protesta, sacudiéndose violentamente. La velocidad aumentó, pero el camión era pesado. La camioneta negra se puso a la par. Iván pudo ver a través de la ventana tintada que había 2 hombres dentro. Uno de ellos, el conductor, era Elías. Elías hizo un gesto con la mano, señalando que detuvieran el camión. Ricardo se negó. «Que se vayan al diablo». La camioneta negra se adelantó un poco y se puso justo delante del camión de leche, tratando de obligarlo a frenar.
No te detengas, si frenas nos rodean, gritó Iván. Ricardo, en un acto de valentía desesperada, giró el volante bruscamente, esquivando la camioneta negra y tomando un camino de tierra que se abría a su derecha. Por la trocha. Nos perderemos en el polvo. El camión salió de la carretera principal con un estruendo, levantando una nube espesa de polvo que cegó a la camioneta negra. El camino de tierra era terrible, lleno de baches y piedras. El camión de leche rebotaba como una pelota, y las latas de leche en la parte trasera golpeaban y chirriaban. Iván se agarró al tablero con todas sus fuerzas. «¡Lo despistamos!», gritó Ricardo riendo a pesar del peligro. Pero la alegría duró poco. La camioneta negra también entró en la trocha. El 4x4, diseñado para ese tipo de terreno, se movía mucho más rápido que el camión de leche. Iván miró hacia atrás. Elías estaba ganando terreno. «¡Nos va a alcanzar!». Ricardo miró los instrumentos. El camión estaba recalentándose. «No puedo más, voy a tener que parar». «No, piensa en algo». Iván miró la cabina, buscando una solución. Vio un par de botellas de vidrio vacías en el piso. Una idea peligrosa y loca cruzó su mente, inspirada por las películas que veía a escondidas en el orfanato. «Ricardo, ¿tienes algo inflamable? ¿Gasolina? ¿Aceite?» «Tengo un poco de aceite de motor viejo en una lata. ¿Por qué?» «Dame el aceite y frena un poco, pero no te detengas». Ricardo, aunque confundido, hizo lo que Iván le pedía. Sacó una lata de aceite espeso de debajo del asiento. Iván tomó la lata y las botellas vacías. Con el cuchillo sin punta que aún llevaba, rompió un pedazo de tela de su ropa interior, empapándolo en el aceite. «¿Qué estás haciendo, niño?» «Vamos a crear una distracción. Tienes que ir a 40 kilómetros por hora. Y cuando te diga aceleras a tope». Ricardo, temblando, redujo la velocidad. La camioneta negra se acercó rápidamente, lista para embestirlos. Iván abrió la ventana. El viento le azotó la cara. Esperó el momento exacto. Cuando la camioneta negra estuvo a menos de 10 metros, justo en el punto ciego donde el conductor no lo veía bien, Iván encendió la tela empapada en aceite con un fósforo que había guardado doña Rosa, metió la tela encendida en una de las botellas vacías y la arrojó hacia atrás, justo al centro de la trocha, detrás del camión. No era una bomba Molotov, solo un trapo encendido en una botella. Pero al golpear la tierra la botella se rompió y el aceite encendido se esparció. «Ahora, Ricardo, acelera». Ricardo pisó el acelerador. El camión de leche volvió a rugir ganando velocidad. Elías, en la camioneta negra, no pudo reaccionar a tiempo. La camioneta pasó justo por encima del aceite encendido. Elías tuvo que frenar bruscamente para evitar un incendio o una explosión, y al hacerlo, perdió el control momentáneamente. El camión de leche tomó una ventaja crucial, y la gruesa nube de polvo que se levantó con la aceleración hizo el resto. Ricardo condujo sin mirar atrás durante media hora, hasta que el camino de tierra se encontró con una carretera asfaltada. Se detuvo en la cuneta, apagó el motor y se quedó jadeando. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Ricardo, su cara pálida. «Un truco», dijo Iván sin aliento. «Nos ganamos algo de tiempo». Ricardo se giró hacia Iván, la incredulidad mezclada con el respeto. «¿Quién eres tú en serio? No eres mi primo». Iván sabía que ya no podía mentir. Sacó la foto de Matías. «Me llamo Iván y llevo un secreto que podría destruir a Donato Valenzuela. Si me ayudas a llegar a la capital, te prometo que esta gente no volverá a molestarte». Ricardo miró la foto, luego el horizonte oscuro. Entendió que el niño no era un simple ladrón, era un fugitivo de algo grande. «Mucha gente aquí odia a Donato», dijo Ricardo encendiendo el motor. «Vamos a la capital, pero si nos paramos te bajas y te escondes. Yo no puedo arriesgarme a perder mi camión». «Trato hecho», asintió Iván. El resto del viaje fue tenso y silencioso. Iván se mantuvo despierto, vigilando cada vehículo que se acercaba. Finalmente, al amanecer, las luces de la capital empezaron a aparecer en el horizonte. La capital era un monstruo de concreto y caos. El camión de leche entró en el laberinto de calles, autobuses ruidosos y gente apresurada. El olor a gasolina, comida callejera y humedad era abrumador. Ricardo se detuvo en una zona industrial, cerca de la central de abastos. «Aquí me quedo, Iván. El centro está a pocas cuadras. Ve y busca a tu profesor».
Iván se despidió de Ricardo, agradeciéndole con el corazón. «Suerte, Matías», dijo Ricardo, confundiéndolo con el niño de la foto. «Iván», corrigió el niño, «mi nombre es Iván». Iván se bajó del camión, sintiéndose pequeño e insignificante en la inmensidad de la ciudad. El registro de Alonso Rivas seguía pegado a su espalda. Ahora, la misión era de inteligencia. Se dirigió al mercado central, el corazón vibrante y caótico de la ciudad. Era un laberinto de puestos, gritos de vendedores, música a todo volumen y el olor a especias y frutas exóticas. Era el escondite perfecto. Siguiendo las instrucciones de doña Rosa, buscó la Plaza de la Paz. Era un parque pequeño y descuidado, lleno de palomas y mendigos. Cruzó la plaza y encontró el Cafetal, una cafetería antigua con ventanas empañadas y un letrero de neón que parpadeaba. Entró. El lugar olía a café tostado fuerte y a cigarrillos viejos. Estaba lleno de hombres hablando en voz baja, leyendo periódicos o jugando dominó. Iván se sentó en una esquina, pidiendo un vaso de agua. Esperó observando. ¿Quién sería el profesor? Buscó a alguien que pareciera un intelectual, alguien que no encajara con el resto. Vio a un hombre sentado solo en una mesa al fondo. Era delgado, de unos 50 años, con el pelo blanco desordenado y unas gafas gruesas. Vestía una chaqueta de tweed raída y estaba escribiendo frenéticamente en un cuaderno, rodeado de periódicos viejos y tazas de café vacías. Definitivamente, parecía un profesor. Iván se armó de valor. Se acercó a la mesa, sintiendo el miedo familiar, pero también una determinación fría. «Disculpe, señor», dijo Iván con la voz baja. El hombre levantó la cabeza. Sus ojos, detrás de las gafas, eran inteligentes y cansados. «Sí, muchacho, ¿qué se te ofrece? ¿Quieres lustrar mis zapatos?» «No, señor, estoy buscando a alguien, haz el profesor». El hombre sonrió, una sonrisa triste. «Hay muchos profesores. ¿Qué tipo de profesor buscas?» «Uno que odia a Donato», respondió Iván usando la clave de doña Rosa. Al escuchar el nombre de Donato, la sonrisa del hombre se desvaneció. Se enderezó en la silla y miró a Iván con atención renovada. «Yo soy el profesor. ¿Quién te envía?» «Una señora de un rancho cerca de La Esperanza, doña Rosa». El profesor asintió lentamente. Doña Rosa era una aliada conocida en la lucha contra Donato. «Si vienes de doña Rosa, estás en problemas serios. ¿Qué tienes?» Iván se sentó, sintiendo que había llegado al final de su viaje y al principio de la batalla. «Tengo un secreto de 40 años que prueba que Donato Valenzuela es un ladrón, y tengo el mapa de una mina que vale una fortuna». Iván descosió el forro de su mochila y sacó el cuadernito de Alonso Rivas. Lo puso sobre la mesa justo al lado de las tazas de café. El profesor tomó el registro. Su mano tembló ligeramente al tocar el papel viejo. Abrió el cuadernito y empezó a leer. Sus ojos se movían rápidamente por la caligrafía apurada, los diagramas de la mina y finalmente el recorte de periódico con la foto de Donato. El silencio se hizo largo. Finalmente, el profesor cerró el cuaderno y miró a Iván. Su rostro estaba sombrío, pero sus ojos brillaban con una emoción que Iván no había visto antes, la sed de justicia. «Iván», dijo el profesor susurrando, «esto es dinamita. Si esto es cierto, no solo derribamos a Donato, exponemos a toda una red de corrupción que ha estado operando por décadas». «Es cierto, yo mismo vi la beta». El profesor se recostó en la silla, pensativo. «Esto nos da la evidencia que necesitamos, pero nos pone a ambos en la mira de Donato. Ya no es una cacería local, es una guerra en la capital. Donato tiene ojos en todas partes, incluso en la policía y en este café». «Lo sé», asintió Iván. «Sus hombres me siguieron hasta aquí». «Entonces no hay tiempo para perder. Si Donato sabe que tienes el registro, ya está moviendo sus piezas. Debemos verificar esto rápido y publicarlo antes de que él pueda negarlo, o peor aún, encontrarte». El profesor tomó el cuadernito y lo guardó cuidadosamente dentro de su chaqueta. «Vamos a hacer esto de la manera difícil. Primero te escondo, luego llamo a mi único contacto en el gobierno que no está comprado, la fiscal general, la doctora Carmen Segura. Ella es dura, pero tiene principios». Se levantó de golpe. «No te separes de mí»,
Desde este momento eres mi sombra. Y lo que has encontrado, Iván, no es solo un secreto de familia, es la llave para limpiar la podredumbre de esta nación. Salieron del cafetal. El profesor caminaba rápido, con Iván pegado a su costado, un niño huérfano y un periodista cansado, llevando en su pecho la verdad que cambiaría la vida de ambos. La capital era grande, pero el alcance de la gran serpiente era aún mayor. La verdadera lucha apenas comenzaba, y ahora Iván no solo luchaba por su vida, sino por la memoria de Alonso Rivas y la justicia para Real de Cobre. Continuará. Miren ustedes, la capital es un laberinto de cemento, y para un niño que solo conocía el polvo de los caminos, era un monstruo que respiraba. Pero Iván no se inmutó. Tenía el registro de Alonso Rivas pegado al alma y al lado, a el profesor, que caminaba con la urgencia de quien sabe que está a punto de desatar una tormenta. Salieron del cafetal y se sumergieron en el mercado central. El profesor se movía con la destreza de un pez en el agua, usando el caos de los puestos de frutas, las pilas de ropa y los gritos de los vendedores como cobertura. «Aquí, rápido», susurró el profesor, empujando a Iván hacia un callejón estrecho que olía a pescado y basura. «Donato tiene ojos por toda la ciudad. No podemos ir a mi oficina ni a mi casa. Hay un lugar seguro, un viejo depósito de archivos que nadie usa». Caminaron casi 2 horas, tomando autobuses abarrotados y callejones oscuros, haciendo paradas y contramarchas para asegurarse de que nadie los siguiera. Iván, a pesar del cansancio y la tensión, se sentía seguro por primera vez desde que dejó Real de Cobre. El profesor era su escudo. Finalmente, llegaron a un edificio antiguo en un barrio industrial, con ladrillos cubiertos de hiedra. Subieron 3 pisos por una escalera de madera chirriante. El profesor abrió una puerta de metal oxidado. El lugar era un caos polvoriento. Estanterías llenas de cajas de cartón, viejos rollos de periódico atados con cuerda y un escritorio cubierto de telarañas. «Bienvenido a mi búnker», dijo el profesor con una sonrisa macabra. «Aquí no entra nadie que no sea un fantasma o un reportero desesperado». Se sentaron en un par de sillas cojas. Lo primero que hizo el profesor fue tomar el cuadernito de Alonso Rivas y ponerlo bajo una luz tenue que venía de una ventana sucia. «Necesito confirmar estos datos, Iván. Los diagramas de la mina, los nombres de los túneles y, lo más importante, la conexión entre la gran serpiente original y Donato Valenzuela». Iván se quitó la mochila y sacó el recorte de periódico con la foto de Donato. «Aquí está. Donato Valenzuela, presidente de Valenzuela Minerals. El calvo lo llamó Donato, él es el jefe». El profesor estudió el recorte. Valenzuela Minerals, una compañía fachada, por supuesto. Donato es el heredero de la codicia. Su padre, o quizás su tío, fue quien orquestó el abandono de Real de Cobre. El profesor pasó las siguientes horas en un frenesí. Usó un teléfono fijo viejo para hacer llamadas codificadas, hablando en susurros y usando nombres clave. «Sí, necesito el informe de la concesión de Real de Cobre de 1978. Urgente. No, no es para el periódico, es para mí. Es vida o muerte», le dijo a alguien. Mientras el profesor trabajaba, Iván se acurrucó en un rincón y se quedó dormido, agotado. Soñó con el olor a tierra mojada de la camioneta enterrada y la sonrisa triste de la madre de Matías. Lo despertó el sonido de la voz del profesor, más excitada que antes. «Lo tengo, Iván, lo tenemos». El profesor había conseguido el informe oficial de la concesión de 1978. La compañía original, que explotaba Real de Cobre, se llamaba Minera del Sol Naciente. El profesor había encontrado registros que mostraban que, apenas 3 años después del abandono de Real de Cobre, Minera del Sol Naciente fue adquirida por una corporación de inversión desconocida, que luego se transformó en Valenzuela Minerals. Donato limpió el rastro, pero no lo borró, explicó el profesor. El registro de Alonso Rivas es la prueba de que el cierre fue una estafa y que la beta perdida es un activo robado. Pero el profesor tenía el ceño fruncido. El problema es la fiscal general Carmen Segura. Ella es una mujer de ley, pero es cautelosa.
Necesita algo más que un testimonio de un niño y un cuaderno viejo para ir tras Donato. Donato es intocable. ¿Qué más necesita?, preguntó Iván. Necesita una prueba física y una coartada perfecta para que Donato caiga en la trampa. Si revelamos esto en un periódico, Donato lo desmentirá y nos silenciará antes de que la justicia pueda actuar. El profesor marcó otro número. Doctora Segura, soy el profesor. Tengo la evidencia que incrimina a Donato Valenzuela por el caso de Real de Cobre y algo mucho más grande. Necesito verla ahora. Sí, es un riesgo. No puedo ir a su oficina. Nos están siguiendo. La conversación fue tensa. La fiscal Segura aceptó reunirse, pero solo en un lugar público y neutral, con su equipo de seguridad presente. El lugar elegido, la Catedral Metropolitana, justo al mediodía. Un lugar lleno de gente y de simbolismo, donde Donato no se atrevería a hacer un movimiento violento. Tenemos media hora para llegar, dijo el profesor guardando el registro de Alonso en un sobre impermeable. Iván, esto es lo más importante. Si nos separan, si me capturan, tienes que correr a la catedral. Pregunta por la doctora Segura. Diles que tienes la prueba contra Donato. Justo cuando se disponían a salir, la puerta de metal oxidado se abrió de golpe con un estruendo. No fue el calvo, fue Elías y otro hombre que Iván no conocía, ambos vestidos de civil, pero con esa mirada de depredador que Iván reconocía también. «Profesor», gritó Elías sacando un arma, «sabíamos que te arrastrarías a tu madriguera. Donato te envía saludos y quiere su librito». El profesor reaccionó con la rapidez de un animal acorralado. Empujó a Iván detrás de un estante de archivos viejos. «¡Corre, Iván! ¡A la catedral!». Elías disparó. La bala impactó la pared y el polvo y el yeso cayeron como lluvia. El profesor no tenía armas, pero tenía sus archivos. Con un grito volcó la estantería de metal que estaba a su lado. Miles de cajas de cartón y rollos de papel cayeron sobre Elías y su compañero. El caos fue instantáneo. Elías y el otro hombre quedaron sepultados bajo una avalancha de papel viejo. «¡Vámonos!», gritó el profesor. Salieron corriendo por la escalera chirriante. El profesor se había cortado el brazo, pero no se detuvo. Bajaron a la calle. Estaban a salvo por un momento, pero el ruido del tiroteo alertaría a la policía, o lo que era peor, a más hombres de Donato. El profesor detuvo un taxi. A la catedral rápido. El viaje fue frenético. 6 cuadras antes de llegar a la catedral, el taxi se detuvo de golpe. «No puedo pasar», dijo el conductor asustado. «Hay un bloqueo policial». El profesor miró por la ventana. No era policía. Eran vehículos de seguridad privada, todos negros y robustos. Donato había actuado rápido, había sellado el centro de la ciudad. «Nos bajamos aquí». Pagaron y salieron corriendo. Tuvieron que atravesar la multitud de turistas y vendedores ambulantes, sintiendo que el cerco se cerraba a su alrededor. Llegaron a la plaza de la catedral. Era un hervidero de gente, pero también había hombres vestidos de negro, mirando discretamente a la multitud. «¿Sabes, Iván? La entrada principal», dijo el profesor, señalando las enormes puertas de madera de la catedral. Pero justo en ese momento, una figura familiar se interpuso en su camino. El calvo. Estaba esperando, con las gafas oscuras y una sonrisa de triunfo. Había anticipado su destino. «Qué lástima, profesor, justo cuando ibas a hacer tu gran reportaje», dijo el calvo acercándose. «Y tú, mocoso, me has dado mucho trabajo. Dame el paquete». El profesor puso a Iván detrás de él. «No te acerques, calvo. Hay gente importante aquí. Si haces algo, la culpa caerá directamente sobre Donato. A Donato no le importa. Le importa este cuadernito, y si tengo que llevarte a ti y al niño en una bolsa negra, lo haré». El calvo hizo un gesto, y 2 hombres más salieron de la multitud acercándose por los flancos. Estaban atrapados. Iván, en medio del pánico, recordó el consejo de doña Rosa y la lección de Alonso Rivas. La verdad es la mejor arma. «El registro de Real de Cobre», gritó Iván con todas sus fuerzas. «Donato Valenzuela robó la mina y causó el abandono del pueblo». El grito inesperado y desesperado resonó en la plaza. La gente se detuvo a mirar. «¡Cállate, mocoso!», rugió el calvo abalanzándose sobre ellos. El profesor, en un acto final de valor, empujó a Iván violentamente. «¡Corre, a la entrada, fiscal Segura!». Iván corrió.
Corrió hacia las puertas de la catedral mientras escuchaba el grito de dolor del profesor, que había sido derribado por el calvo. Llegó a las escaleras de piedra. Estaba a punto de entrar, cuando sintió una mano fuerte que lo agarraba del cuello de la camisa. Era uno de los secuaces de el calvo. El hombre lo levantó por el aire, tratando de arrebatarle la mochila. «¡Dámelo, basura!». Iván se retorció como una anguila. Recordó la medalla de Matías M.A.R., que aún llevaba en el bolsillo. Sacó la medalla de oro y la estampó con fuerza en el ojo del hombre. El hombre gritó y lo soltó. Iván se lanzó a través de la puerta de la catedral. El interior era fresco y silencioso, un contraste total con el caos exterior. Había poca gente. Iván, sin detenerse, vio un grupo de personas de aspecto serio, vestidas de traje paradas cerca del altar. Una mujer alta y elegante, con el cabello recogido, se destacaba. «Doctora Segura», gritó Iván corriendo hacia ella. La mujer, la fiscal general Carmen Segura, se giró al escuchar su nombre. Iván se detuvo frente a ella, jadeando, con la cara cubierta de sudor y polvo. «Soy Iván. Vengo de parte del profesor Donato Valenzuela. Sus hombres nos persiguieron. Tienen a el profesor afuera». La fiscal Segura, profesional y fría, no perdió un segundo. «Seguridad a la puerta, ahora». Iván se quitó la mochila, rasgó el forro que doña Rosa había cosido y sacó el sobre impermeable. «Aquí está, el registro de Alonso Rivas, la prueba de la beta perdida y el robo de Real de Cobre». La fiscal Segura tomó el sobre con ambas manos. Sus ojos se encontraron con los de Iván. Vio la verdad en el terror del niño. En ese momento, la calma de la catedral se rompió. El calvo y Elías entraron mirando frenéticamente. «Ahí está», gritó el calvo señalando a Iván. Pero antes de que pudieran dar un paso más, los guardias de la fiscal, que ya habían sido alertados, se interpusieron. «Alto, soy la fiscal general Carmen Segura. Dejen sus armas y pónganse de rodillas». El calvo dudó. Entrar a la catedral y enfrentarse a la fiscal general era un acto de guerra que ni siquiera Donato podría encubrir. Elías, más nervioso, intentó sacar algo de su chaqueta. «¡Quieto!», gritaron los guardias. El calvo, furioso, se dio cuenta de que había perdido. El niño había llegado a la autoridad máxima. Su misión había fracasado. «Donato se va a enterar de esto», gruñó el calvo. «Se enterará de mucho más», replicó la fiscal Segura, sosteniendo el registro de Alonso Rivas. «Arréstenlos a todos y busquen al periodista, el profesor. Asegúrense de que reciba atención médica». Iván se desplomó en el piso de mármol, sintiendo que el peso de 40 años se liberaba de sus hombros. Había cumplido su misión. El final de una historia no siempre es un castillo y un príncipe, señores. A veces es una sala de interrogatorios y un titular de periódico. El profesor fue liberado con heridas leves. La fiscal general, con el registro de Alonso Rivas en sus manos, actuó con una velocidad y una ferocidad impresionantes. Los diagramas de la mina y el testimonio de Iván fueron irrefutables. La fiscal Segura envió un equipo de geólogos y policías a Real de Cobre. Confirmaron la existencia de la beta perdida y el sello falso en el túnel de escape. La historia de Alonso Rivas era cierta. A las 48 horas de la detención de El Calvo y Elías, Donato Valenzuela fue arrestado en su mansión, acusado de fraude masivo, conspiración para encubrir un robo de recursos nacionales y, gracias al testimonio de doña Rosa y otros mineros, de negligencia criminal que causó la muerte de varios trabajadores en La Esperanza. El profesor publicó la historia en primera plana. El titular fue simple y devastador: «El secreto enterrado del pueblo fantasma, la verdadera mina de oro de Donato Valenzuela». La noticia sacudió al país. Real de Cobre dejó de ser una leyenda de fantasmas para convertirse en el símbolo de la corrupción minera. Y por supuesto, la historia de Iván no terminó ahí. La fiscal Segura y el profesor se aseguraron de que Iván estuviera a salvo. El orfanato del Buen Pastor fue investigado y el director Morales terminó en la cárcel, acusado de tráfico y malversación. Pero el destino de Iván estaba ligado a la familia Rivas. El profesor, usando sus contactos, encontró al nieto de Alonso Rivas. Se llamaba Mateo y vivía en un barrio humilde de la capital sin saber nada de la fortuna que le correspondía. Su abuelo, Matías, había muerto joven,
sin contarle a nadie la verdad por miedo a la persecución, viviendo con el trauma de la huida. Mateo Rivas era un joven honesto y trabajador. Al ver el registro, la foto y la medalla de MAR, Matías Alonso Rivas rompió a llorar. La historia de su abuelo no era la de un fugitivo, sino la de un héroe que había sacrificado todo por su familia. Cuando Mateo conoció a Iván, no lo vio como un extraño, sino como un hermano menor, el custodio de su herencia. Con la ayuda de la fiscal Segura, la familia Rivas inició el proceso legal para reclamar la propiedad de La Veta Perdida y exigir reparación por el daño a Real de Cobre. Iván, el niño que había huido de la miseria, se encontró con una nueva familia y un futuro seguro. Mateo se convirtió en su tutor legal. «Eres uno de nosotros ahora, Iván», le dijo Mateo, el día que lo sacó de un hogar de acogida temporal. «Esta historia no habría salido a la luz sin ti». Iván no se hizo rico, ni falta que le hacía. Lo que había encontrado era mucho más valioso. La medalla de oro de Alonso Rivas fue fundida y convertida en dos, una para Mateo y una para Iván. Y el pueblo fantasma de Real de Cobre, señoras y señores, comenzó a despertar. Con el dinero de las indemnizaciones de Donato Valenzuela y con la promesa de que la mina sería explotada bajo un nuevo modelo de cooperativa, la gente del valle empezó a regresar. El abandono de 40 años se convirtió en el inicio de una nueva esperanza. Y así, la historia de un niño huérfano que escapó de la corrupción y encontró una camioneta enterrada en un pueblo fantasma se convirtió en la leyenda de cómo la verdad, aunque esté cubierta por décadas de polvo y mentiras, siempre encuentra la manera de salir a la luz, llevada por la mano de un niño valiente. Y esa es la historia que les tengo que contar hoy. Gracias.